Bueno, hay esta imagen que ustedes observan, justamente corresponde a la articulación del hombro o articulación glenohumeral. Se puede evidenciar, esta es una de las articulaciones bastante movibles por el hecho al tipo de clasificación que corresponde y por la forma de sus superficies articulares. Esto es una articulación de tipo esferoidea, cabeza, cuello anatómico por parte del húmero y cavidad glenoidea en el ángulo anterolateral de la escápula hacen que encaje en este tipo de clasificación en artrosis o una articulación esferoidea. Cuando nosotros hablamos de superficies articulares, tenemos estas piezas quienes van a formar la misma. Fíjense, ahí tienen a la escápula, en cuyo ángulo lateral o anterolateral encontramos esta cavidad, la cavidad glenoidea, y en estado fresco va a estar tapizado por un cartílago articular. Luego tenemos una zona estrecha, muchos lo llaman como el cuello de la escápula. En su parte superior tenemos al proceso coracoideo para inserciones de ligamentos y tendones musculares, mientras que por parte del húmero, como ahí pueden apreciar, está la cabeza, representa tercio de una esfera, está una zona estrecha, cuello anatómico, dos tuberosidades, una menor que se llama troquín, en ahí se inserta el músculo subescapular, y otra es lateral troquíter, en su borde superior se van a insertar tendones musculares. Ustedes seguramente se acuerdan que estos tendones musculares están destinados, uno para el músculo supraespinoso, otra carilla para el músculo infraespinoso y una carilla más inferior para el músculo redondo menor. De esta manera logran insertarse justamente en estas superficies, en el borde superior del troquíter, esos tres tendones musculares. Otro dato importante es que entre lo que es el troquín y lo que es el troquíter hay un canal vertical que se proyecta sobre ya la cara anteromedial del húmero. Eso se llama como corredera bicipital, y sobre la misma vendrá a alojarse el tendón de la cabeza larga del bíceps, limitado por una cresta anterior y una cresta posterior. Por debajo de estas dos tuberosidades, a su vez, encontramos lo que se llama el cuello quirúrgico. Este cuello quirúrgico es la zona bastante débil, sobre todo más en las personas de tercera edad, y con mucha facilidad puede llegar a fracturarse. Del húmero, donde nosotros podemos evidenciar esta cabeza, es alargada verticalmente, el cuello anatómico, el troquín, el troquíter, este canal para esta tuberosidad, justamente donde descansa la cabeza larga del músculo bíceps, el tendón del bíceps, y esta cresta, a partir de esta tuberosidad, marca una cresta. Acá se inserta el músculo pectoral mayor. Si nosotros un poquito comenzamos a dar forma, entonces esta cresta anterior es para inserción de nuestro músculo pectoral mayor. Todo esto se inserta el pectoral mayor, mientras que en la cresta que baja del troquín, por abajo se inserta el músculo dorsal ancho y por arriba se inserta el músculo redondo mayor, y en este canal se aloja la cabeza larga del bíceps. En cuanto a la cavidad glenoidea, como ustedes pueden apreciar,
vemos de forma ovalada, fíjense. Este es el diámetro que va a predominar, es más largo verticalmente que los diámetros anteroposteriores. Otro dato importante es que también vamos a evidenciar cómo esta cavidad glenoidea está delimitado por un borde saliente que se llama el perímetro glenoideo. Sobre la misma se inserta este labrum glenoideo, pero este perímetro, fíjense cómo va a ofrecer una escotadura, una interrupción. Esto se llama escotadura glenoidea. La cavidad va a estar tapizado por lo que es el cartílago articular y se vuelve un poco más pálido en la parte central, es decir, a este nivel, este cartílago, este aspecto pálido, justamente es que es de menor espesor. A eso ustedes han debido ver lo que se llama la mancha glenoidea. Entonces, a ese nivel el cartílago es bastante delgado y los tubérculos que tiene ahí en el fondo son los que sobresalen y le dan ese aspecto, ¿no?, conocido como mancha glenoidea. Ahora, ¿qué ocurre con el labrum glenoideo? Ustedes ahí pueden apreciar el labrum glenoideo. Este es un anillo fibrocartilaginoso que por su base se va a insertar en el perímetro. Incluso a manera de un puente va a atravesar por la escotadura glenoidea. Va a presentar una superficie que es interior, una cara interna si ustedes quieran. Es bastante lisa, uniforme. Es cara sinovial articular porque va a estar en contacto con la cabeza del húmero. Sin embargo, tiene un vértice libre y una superficie exterior, una circunferencia si ustedes quieran por afuera. Esta simplemente va a prestar inserción al ligamento capsular. Justamente ahí es donde se fija algunas fibras. Van a partir de esa superficie exterior de este labrum. Estructuralmente, este labrum está formado por un cartílago más predominante a nivel de la porción central y fibras a nivel del margen. Estas fibras corresponden justamente a un tendón. Recordarán ustedes que nuestro músculo a este nivel que se va a insertar es la cabeza larga del bíceps en el tubérculo supraglenoideo, y a partir de ahí entonces formarán parte de esas fibras de este labrum glenoideo. Otro músculo que se inserta en el tubérculo infraglenoideo es la cabeza larga del tríceps. De cierta manera también algunas fibras formarán parte estructuralmente de este labrum. Por lo tanto, ¿cuál será la función del labrum glenoideo? Simplemente es uno, vean, aumenta la superficie, la extensión de la superficie de nuestra cavidad glenoidea. Otro, de cierta manera, va a profundizar a la cavidad glenoidea. A pesar de ello, el labrum más cavidad glenoidea no se van a corresponder a la extensión que ofrece la cabeza de este húmero. Esto es una tercera parte de una esfera. Entonces son dos superficies, en extensión no se corresponden, pero en cuanto a la forma sí se van a corresponder, y de esa manera nosotros podemos ir resumiendo justamente estas superficies articulares, y para que ustedes vean el labrum como tal, todo ello es simplemente se describe en esta parte, ¿no?, como superficies articulares. ¿Qué ocurre con medios de unión? Cuando hablamos de medios de unión nos referimos a los ligamentos. Sin embargo, acá ustedes pueden ver, este es el labrum glenoideo.
Este es el anillo fibroso marginal. Este es más pálido, eso se llama mancha glenoidea. Y vean acá el tendón de la cabeza larga del bíceps. Esta es la que va a constituir estructuralmente parte de sus fibras. Esto es la superficie interior, que es sinovial, articular. El vértice es libre. La base se inserta en el perímetro glenoideo. La cara externa resta inserción a este ligamento capsular. Esto se llama glena escapular o cavidad glenoidea de la escápula. Cuando hablamos de medios de unión, nos estamos refiriendo en primer lugar a los ligamentos. Y los ligamentos que nosotros aprendemos en primera instancia es el manguito fibroso. Este se llama ligamento capsular. Aquí se ha abierto una ventana para tratar de ver la superficie interior. Su función es fijar ambas superficies articulares. Se va a insertar a manera de una circunferencia. ¿Dónde? Primero en la cara externa del labrum, segundo en el perímetro glenoideo. Incluso algunas fibras llegan hasta el cuello de la escápula. A partir de ahí sus fibras se proyectan, las superiores de dirección transversa, las inferiores son un poco más oblicuos, como aquí pueden ver en la superficie interior. Las superiores se insertan a nivel del cuello anatómico, en su labio lateral. Las inferiores alcanzan para luego insertarse a nivel del cuello quirúrgico. Por lo tanto, la inserción lateral también es circunferencial, pero bastante irregular. Como ven en esta imagen, este ligamento capsular le convierte, por lo tanto, a nuestra articulación en una cavidad articular. Acá se ha retirado resto de la cabeza para poder ver la superficie interior del ligamento capsular. Acá en esta imagen ustedes pueden ver, es bastante transparente. En la misma está fijado la membrana sinovial. Entonces la membrana sinovial tapiza la superficie interior justamente de nuestro ligamento capsular. Entonces eso es lo que representa y lo que corresponde en cuanto a este ligamento capsular. Sin embargo, visto por adentro, en la parte anterior es bastante laxo. Nosotros ya podemos ver estos pliegues que se forman y corresponden a los ligamentos glenohumerales. Eso es un pliegue visible, o sea, es tan difícil separar, diseccionar entre lo que son los ligamentos capsular con los ligamentos de refuerzo. Otro dato importante es esta imagen. ¿Qué creen que es? ¿Alguien podría decirnos qué será esta imagen que se ve en el techo, pero por dentro del ligamento capsular? Acá todavía nosotros vemos ese disco interarticular, pero sí, hola. Doctor. Bueno, creo que hubo un bajón en señal. A esta hora tenemos siempre problemas de 11 adelante, pero vamos a tratar de solucionar. Entonces les preguntaba ¿qué será esto que estoy mostrando con este puntero? ¿Alguien podría decirnos? A ver qué dice Álvaro. ¿Qué será este? No es músculo.
no es que tienes que acordar, tienes que estudiar. Esto es la cabeza larga del bíceps, es el tendón de la cabeza larga, es intraarticular, intracapsular y intrasinovial. Este está por dentro, está en el interior de la articulación, y de ahí nosotros incluso aprendemos de que este es el verdadero ligamento intraarticular. Ojo, pregunta de examen. En esta ustedes pueden evidenciar, fíjense, cómo se marca la cavidad articular. Fíjense, esto es el ligamento capsular, todo esto, cabeza, cuello anatómico. Este es el labrum, el disco fibroso, en cadáver está seco, el perímetro e incluso el cuello de la escápula. En esta otra vemos los ligamentos de refuerzo. El primer ligamento que viene desde base de proceso coracoideo y termina en el cuello anatómico en relación con el troquíter, estamos hablando del ligamento coracohumeral. Y en la parte anterior, en forma de abanico, 3 ligamentos: glenohumeral superior, medio e inferior. Los 3 inician a nivel del cuello de la escápula, incluso en el labrum. A partir de ahí se proyectan en forma de abanico. La superior termina por encima del troquín, la inferior por debajo del troquín. Entre ellos forman este ojal. Por ahí se prolonga el sinovial para el músculo subescapular, mientras que el ligamento glenohumeral inferior termina en el cuello quirúrgico. Otros ligamentos a distancia: el transverso humeral, que le convierte un túnel para la cabeza del tendón del bíceps largo. Esto es el tendón del músculo supraespinoso. Este es el tendón del músculo subescapular. Acá tienen ligamento a distancia, acromio coracoideo. Este ligamento, que es el trapezoide, conoide y el transverso superior. Esos son algunos ligamentos ya a distancia. Sin embargo, en esta otra imagen podemos ver nuestros ligamentos glenohumerales: superior, el ojal para la bolsa, glenohumeral medio y glenohumeral inferior, los 3 ligamentos glenohumerales. En esta otra también vemos los mismos elementos anatómicos. Vean, este es un ligamento a distancia, coracoacromial, el transverso humeral. Este es el tendón intraarticular, se convierte en un verdadero ligamento. Acá están los glenohumeral superior, medio e inferior. En este otro también vamos a ver otros ligamentos que en primera instancia vamos a ver: los coracoclaviculares, el trapezoide, el conoide, y además tenemos todo esto, es el tendón conjunto, ¿no? Y este es el ligamento acromio coracoideo, ligamento a distancia. En esta otra también vamos a ir observando, fíjense, acá el ligamento transverso humeral, cabeza larga del bíceps. Esta es la cresta donde se inserta el pectoral mayor, cresta posterior para el dorsal ancho, el redondo mayor. Esto es por debajo de la cavidad, tríceps largo. Esto es arteria axilar, circunfleja anterior, su arteria. Y esto que está mostrando en el agujero cuadrado del Po, la arteria circunfleja posterior. Esta es la arteria escapular inferior, se llama circunfleja, el triángulo homotricipital, ¿verdad? Entonces, vean el tendón conjunto aquí en la parte de apófisis coronoides. ¿Cómo será el sinovial? Si ustedes aprecian acá, este es el ligamento capsular. Este es el
labrum en la parte inferior, labrum en la parte superior, ligamento capsular por arriba. De color rosa es la membrana sinovial, lo tapiza desde su inserción casi escapular a la inserción humeral. Lo mismo ocurre en el otro lado. Esta es la que va a filtrar, la que va a constituir ese líquido sinovial. Este lubricará finalmente superficies articulares, labrum, cara profunda de la misma membrana. Sin embargo, va a tener dos recesos. Fíjense, por el ojal viene hacia adelante y se forma esta bolsa serosa para el músculo subescapular. Y otra prolongación por debajo de este ligamento transverso sobre la cosedera bicipital es la vaina sinovial y el sinovial que envuelve al tendón de la cabeza larga del bíceps. Esto es el receso lateral. Entonces, de esa manera nosotros tenemos dos recesos, anterior y receso lateral, y el resto será bastante uniforme. Relaciones. El verdadero manguito muscular que cubre por delante, por arriba, por lateralmente y por detrás es el músculo deltoides, cubre por delante, su cara profunda de hecho. Tenemos al pectoral mayor y entre ellos se forma este surco y donde cose esta vena, la vena cefálica. Una vez retirado el músculo deltoides, sobre todo el fascículo clavicular y el fascículo acromial, ya está libre el proceso coracoideo, y de esa manera nosotros podemos encontrar incluso ya algunas relaciones casi más íntimas. Fíjense, por delante vamos a encontrar esta cabeza corta, por supuesto de nuestro músculo bíceps, porque aquí está la cabeza larga. Tenemos al músculo también coraco-humeral. Este es el vértice del proceso coracoideo. En la parte anterior también tenemos a este músculo que es el músculo pectoral menor. Todos ellos forman ese tendón conjunto. También podemos observar este ligamento acromio-coracoideo que formará techo con proceso coracoides y el acromion y la articulación. Tenemos a este ligamento que es el trapezoide. Incluso acá tenemos una vena. Este va en sentido inverso, es una vena que daba la arteria acromiotorácica, et susama acromial, está retornando, como fíjense, para luego terminar en la vena axilar. El que rodea al cuello quirúrgico, fíjense, aquí hay una arteria, es la arteria circunfleja anterior, y aquí está su vena, cómo rodean y cómo a partir de ahí envían, fíjense, sus ramas para luego irrigar por delante y lateralmente a nuestra articulación del hombro. Entonces vean cómo esos músculos están por delante de esa articulación. Un poco ya más, incluso más íntimo. Vean esto, otra vez el proceso coracoideo. Acá tienen el bíceps corto, el músculo coracobraquial, están delante de la articulación, mientras por dentro y por encima está la cabeza larga del bíceps, este es el ligamento transverso. Y vean, aquí está el músculo que está en íntima relación y que en su cara profunda tendrá su bolsa serosa, este es el músculo subescapular. Incluso nosotros podemos encontrar a los ligamentos aquí arriba. Vamos a ir mostrando otra vez. Acá el ligamento acromio-coracoideo, este es el ligamento trapezoide, este es el ligamento conoide, el ligamento transverso humeral, y acá ustedes pueden observar lo que es el ligamento capsular y los ligamentos glenohumerales, pero previamente hay una vaina aponeurótica. Y aquí está nuestra arteria circunfleja anterior, esto es más la vena circunfleja anterior. Fíjense cómo está lleno de coágulos y cómo retorna la sangre a partir de esta articulación. Bastante sencillo y
¿no? Interesante en cuanto a las relaciones por delante. ¿Qué ocurre con las relaciones por detrás? Si ustedes ahí observan, por detrás seguirá el músculo deltoides, ya el fascículo espinal. Pero sin embargo, nosotros vamos a ver ya relaciones más íntimas. Fíjense, ahí tenemos este músculo, el músculo infraespinoso. Su tendón termina en el troquíter. Tenemos este músculo, el músculo redondo menor. Vean cómo termina también el troquíter. Más abajo tenemos al músculo redondo mayor. Esta cabeza larga del tríceps es el cuello quirúrgico del húmero. Y de esa manera se van a formar espacios por donde atraviesan elementos anatómicos y vamos a ir delimitando. Fíjense, dos orificios. Uno es triangular. Acá tenemos al triángulo homotricipital. Por arriba, redondo menor. Por abajo, redondo mayor. Lateralmente, cabeza larga. Es el triángulo conocido como escápulo tricipital. ¿Qué elemento anatómico va a atravesar este triángulo? Ahí sí te lo tienen, la arteria escapular inferior, su rama posterior. En la parte lateral tenemos un agujero cuadrilátero. Vean esto, por arriba redondo menor, por abajo vamos a tener al redondo mayor, lateralmente el cuello quirúrgico y medialmente cabeza larga del tríceps. Este es el agujero conocido como cuadrilátero de Velpo. ¿Qué elementos anatómicos por ahí van a atravesar? Se puede evidenciar en primera instancia este nervio, se llama nervio axilar, y además tenemos esta arteria, la arteria circunfleja posterior. Esta arteria circunfleja posterior es una arteria para este músculo, pero sin embargo irriga también a nuestra articulación del hombro, mientras que el nervio circunflejo es la que va a dar sensibilidad a esta articulación juntamente con los nervios supraclaviculares o para algunos como nervios supraacromiales. Entonces vean, es bastante sencillo las relaciones posteriores que ofrece esta articulación del hombro. Vean, acá nosotros vamos a ver lo que corresponde a este video, bueno, en el gabinete. Esto es el músculo infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, y acá tienen a la cabeza larga del tríceps, el triángulo homotricipital. Aquí está la arteria escapular inferior, su rama posterior. Acá arriba está el nervio escapular superior y la arteria escapular superior. Estos también forman parte de las arterias del hombro. Y en esta otra vamos a ver, fíjense, aquí está detallando el agujero cuadrado de Velpo, arteria circunfleja posterior, nervio axilar. Sin embargo, por debajo del redondo mayor, más el músculo tríceps largo, se forma esta hendidura, se llama húmero tricipital. Por ahí pasa el nervio radial, arteria braquial profunda. Estas son relaciones posteriores e inferiores, sobre todo los tres agujeros o tres hiatos. Tricipital, triángulo, agujero cuadrado de Velpo y la hendidura húmero tricipital. De eso acuérdense en la parte posterior e inferior de nuestra articulación justamente del hombro. Esto es una relación ya mucho más íntima, ya que aquí observamos este ligamento capsular, la cabeza del húmero, el perímetro glenoideo. Aquí está el ligamento transverso inferior, cómo pasa por ahí la arteria escapular superior, el nervio también supraescapular. Aquí está la arteria escapular inferior, cómo se anastomosa.
cabeza larga de nuestro músculo tríceps. Este es el nervio axilar. Cuando se fractura el cuello quirúrgico, se luxa, este es el nervio que puede ser lesionado y la arteria circunfleja posterior. Visto por arriba, acá pueden tener a la articulación entre lo que es clavícula con el acromión, forma su techo, cara inferior del ligamento acromiocoracoideo, el mismo músculo deltoides. Ambos procesos, acromión y apófisis coracoides, forman el techo y además una relación íntima con el músculo supraespinoso. Entonces vean, de esa manera nosotros describimos las relaciones de esta articulación del hombro. Acá podemos ver las arterias, fíjense, la arteria escapular superior, escapular inferior. Esto es la arteria escapular posterior, cómo se anastomosan alrededor de la escápula, la arteria circunfleja posterior, cómo van a irrigar no solamente a la articulación, a todas las partes blandas que están próximos a la articulación. El agujero cuadrado de Velpo, aquí está el nervio axilar pintudo, también la arteria circunfleja posterior. Aparte de irrigar a la articulación, también va a irrigar a los músculos que se encuentran alrededor de la misma. En cuanto ya a los movimientos, cuando hablamos de los movimientos, alguien me dirá, por ejemplo, ¿qué movimiento será? ¿Qué movimiento será esta que está mostrando la imagen? ¿Abducción, doctor? No, pues esto es flexión, pues es proyección hacia adelante, ¿no? Se llama flexión. Fíjense cómo el fascículo clavicular del deltoides, el pectoral mayor, el músculo bíceps llevan hacia adelante. Eso es flexión, ¿no? Movimiento de flexión o antepulsión, así también se conoce. Ahora esta otra imagen, si hay flexión, habrá movimiento de extensión, como ahí obra el fascículo espinal, también el tríceps, cabeza larga, de cierta manera el redondo mayor y el músculo dorsal ancho llevan para atrás, retropulsión o extensión, también para otros, ¿no?, que pueden nombrar. Otro movimiento que nosotros vamos a ver, sí es aducción, pegan el brazo sobre el tórax. Toditos los músculos del hombro casi son aductores, menos el fascículo medio del deltoides y el supraespinoso. Como lleva hacia adentro infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, el mismo tríceps, el dorsal ancho, pectoral mayor, todos pegan. Eso es movimiento de aducción. ¿Y cuándo es abducción? Cuando se separa el brazo del tórax. ¿Quiénes van a actuar? Fascículo acromial deltoides y el supraespinoso. Aquí. ¿Qué movimiento será? ¿Alguien podría reconocer? ¿Qué dice Carla? A ver. ¿Qué movimiento será esto? Movimiento. Rotación hacia adelante, doctor. Es que no puede haber rotaciones hacia adelante, o es lateral o es medial, ¿no? Entonces, estos son los movimientos de rotación, ¿no? Entonces, esta es rotación lateral. ¿Cómo hacen girar? Por si acaso ahí obra este músculo, fascículo espinal del músculo deltoides. Fíjense, el músculo infraespinoso, el redondo menor, todos ellos son rotadores laterales. ¿Cuáles son mediales? El músculo subescapular
el redondo mayor, ellos son rotadores mediales y el fascículo clavicular. Entonces, esos son los movimientos que van a obrar sobre nuestra articulación del hombro. En acá, estas son imágenes tomográficas, me van a decir. A ver, Álvaro, encende tu micrófono, a ver. Esta fractura, ¿dónde estás observando? Está plaza por la cavidad glenoidea. Eso, pues en el perímetro de la cavidad glenoidea, ¿no? Ahí se ha quebrado, ¿verdad? Esta otra, ¿dónde será? En el acromion. ¿Será acromion? ¿No será esto el acromion? Apófisis coracoides, pues, ¿verdad? Entonces aquí se ha soltado el vértice del cuerpo. ¿Qué músculos se insertan acá en el vértice? El bíceps corto y el coracohumeral, pues ellos se insertan, ¿no? Y ellos son los que han separado del resto del cuerpo, ¿no? Entonces, se están dando cuenta cuán importante es estudiar, ¿no ves? Si no estudian, pues se van a hacer poner cerito nomás. Acá está en cavidad glenoidea. ¿Qué elemento anatómico también podría lesionarse de formaciones blandas aquí? ¿Alguien podría decirnos? La porción larga del bíceps, doctor. No, pero ¿qué tiene que ver aquí? El bíceps no se inserta aquí. Ah, perdón. ¿Qué viene pues así? El ligamento. No. El labrum, pues el labrum glenoideo. Con seguridad ha sido desgasado el labrum glenoideo. Si se ha separado aquí la cavidad. Entonces, ¿cómo me orienta, verdad? De conocimientos de anatomía. En la siguiente imagen. Esto es una luxación. Se ha salido de la cavidad glenoidea hacia adelante, ¿verdad? Una luxación. Y una deformidad en el hombro. ¿Qué nervio puede ser lesionado también en una luxación o una fractura del cuello quirúrgico? A ver qué dice. ¿Perdón? ¿Nervio axilar? Eso, siempre nervio axilar. Siempre. Vean, entonces cómo aquí se ha luxado y cómo incluso sobresale el acromion y se forma una depresión. Eso se llama signo de Chassetera. Y acá, acromion con gran cantidad de fracturas. Y acá está el cuello quirúrgico fracturado y el troquín. Entonces, o el troquíter mejor dicho, acá. Entonces hay posibilidades de que se pueda lesionar el nervio axilar. Y listo, eso es nuestra articulación del hombro. Eso es lo que ustedes tienen que saber del